¿Alguna vez te has parado en el centro de una habitación que guarda cada recuerdo significativo de tu infancia, y has sentido nada más que un silencio aplastante y sofocante? Es un silencio tan fuerte que te zumba en los oídos, recordándote que eres el último de todos. Imagina sostener un papel en tu mano temblorosa a un documento legal que te hace parecer un monstruo ante el mundo exterior. Una orden de desalojo, dirigida a un hombre en duelo, que amaba a tu hermano. Pero, ¿y si te dijera que este papel no fue un acto de crueldad, sino un escudo desesperado? ¿Y si la persona que lloraba en el funeral fuera la misma que intentaba borrar el último rastro físico de la historia de tu familia? Soy Manuel, tengo 32 años, y soy el único superviviente de una familia que alguna vez llenó esta casa de risas y ruido. Ahora, estoy de pie en una zona de guerra, y el enemigo duerme en la cama de mi hermano muerto. ¿Soy yo el villano por proteger lo que es mío, o se está utilizando el dolor como un arma en mi contra? Necesitas escuchar esto, porque la línea entre ser una víctima en duelo y un oportunista codicioso es mucho más delgada de lo que piensas. Para entender por qué hice lo que hice, tienes que entender a los fantasmas que caminan por estos pasillos. No solo perdí a mi hermano, perdí a todos. Se siente como una maldición, una tragedia en cámara lenta que nos fue eliminando uno a uno, hasta que solo quedé yo para pagar las facturas y mantener las luces encendidas. Primero fueron mis padres. Ellos eran las anclas, las personas que hacían que esta casa se sintiera como una fortaleza contra el mundo. Cuando fallecieron, los cimientos de nuestras vidas se agrietaron, pero aguantamos. Mi hermana fue la siguiente. Fue repentino, injusto, el tipo de pérdida que te hace cuestionar el sentido de todo. Y luego, solo quedamos nosotros. Yo y mi hermano éramos los supervivientes. Se suponía que éramos los que envejecerían, los que contarían las historias de los que perdimos. Éramos los guardianes de la llama en esta casa. No es solo madera y yeso, era el hogar de mis abuelos. Es el lugar donde aprendí a caminar, donde celebramos cada cena de Navidad, donde la tabla de crecimiento todavía está grabada en el marco de la puerta de la despensa. En 2021, después de que nuestros padres se fueron, mi hermano dio un paso. Al frente compró la casa. Quería mantenerla en la familia. Fue un acto noble, una forma de decir que a pesar de toda la muerte, no nos íbamos a ir a ninguna parte. Crecimos aquí, y él se aseguró de que pudiéramos quedarnos aquí. Tengo una conexión masiva, casi espiritual, con este hogar. Entrar por la puerta principal no es solo entrar en un edificio, es como entrar en un abrazo de mi madre. Es lo único que me queda. La única prueba física de que existimos como familia. Mi hermano era un buen hombre, era amable, generoso, quizás hasta el extremo. Era gay, y durante los últimos 6 años, había estado con Steve. Estuvieron comprometidos durante los últimos 2 años de esa relación. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Steve se mudó y construyeron una vida aquí. Mi hermano construyó una vida, y Steve vivió en ella. Mi hermano era el único proveedor. Pagaba la hipoteca, los servicios, la comida. Se encargaba de todo. Steve no tenía la propiedad legal de la casa. No puso ni un centavo en el pago inicial ni en las mensualidades. En nuestro estado, el matrimonio de derecho consuetudinario no existe. Así que cuando mi hermano murió, la realidad legal fue dura e inmediata. Pero las legalidades no impiden que los corazones se rompan, y ciertamente no detienen las complicaciones que vienen con la muerte en los meses previos a la muerte de mi hermano. Me persiguen ahora. Repaso nuestras conversaciones buscando pistas, buscando algo que me perdí. Nos sentamos en el porche una tarde, con el sol poniéndose detrás del roble que plantó mi papá. Se veía cansado, no solo físicamente, sino en su alma. Hablamos de la boda, o de la falta de ella. Me dijo, con una mirada extraña en los ojos, que a pesar del compromiso, no creía que alguna vez se casaría de verdad. No lo dijo con tristeza, sino con una extraña certeza. ¿Era el clima político? ¿Le preocupaba que cambiaran las leyes? ¿O era algo más cercano a casa? Estaba la relación inestable. Nunca lo presioné. Ojalá lo hubiera hecho. Aproximadamente 1 año antes de morir, consiguió un nuevo trabajo. Con ese nuevo trabajo, llegó una nueva póliza de seguro de vida. Me llamó, sonando muy oficial, y me dijo que me nombraba su único beneficiario. Recuerdo haberle preguntado, ¿por qué no a Steve? Simplemente le restó importancia, diciendo, eres mi hermano, Manuel, eres familia,
Si pasa algo, quiero que tú te encargues. No le di mucha importancia en ese momento. Nunca piensas que tu hermano va a morir. Piensas que tienes décadas, pero esa decisión, esa firma, en una línea punteada, se convertiría en el catalizador de la guerra que estaba a punto de estallar. Cuando llegó la llamada de que se había ido, mi mundo terminó por tercera vez. El dolor era diferente esta vez, ira saleterio. No había nadie a quien llamar, ni mamá para llorar, ni papá para pedir consejo, ni hermana para tomar mi mano, solo John y Steve. El funeral fue un borrón de trajes negros y condolencias susurradas. La gente me decía que fuera fuerte, cuando lo único que quería hacer era gritar. Steve estaba allí, por supuesto, interpretando perfectamente el papel del viudo afligido Anino. Dudo de su dolor. Sé que amaba a mi hermano, pero el dolor hace cosas extrañas a las personas. Las desnuda, revelando la esencia de quienes son. Para algunos, revela una fuerza tranquila. Para otros, revela un aterrador sentido de derecho. Traté de ser amable. Realmente, lo hice. En las semanas inmediatamente posteriores al funeral, me mantuve alejado de la casa tanto como pude, dándole espacio a Steve para llorar. Sabía que vivía en una casa que ahora me pertenecía legalmente, pero no iba a patear a un hombre cuando estaba caído. El proceso de sucesión comenzó, y el testamento, o la falta de él, dejó las cosas claras. Como pariente más cercano, sin cónyuge y sin hijos, yo era el heredero, la casa era mía. Los bienes eran míos. Las deudas eran mías en recuerdo. El día que finalmente fui a la casa para hablar de negocios, me sentía enfermo del estómago. Aparqué mi coche en la entrada, la misma entrada donde aprendí a andar en bicicleta a menos, y miré la puerta principal. Ya no entraba solo como un hermano, entraba como propietario, como dueño, como albacea de una tragedia. Llamé, y Steve abrió. Se veía mal en ojeras, sin afeitar. Se me rompió el corazón por él. Lo senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi abuela solía estirar la masa para las empanadas. Steve, comencé suavemente, tenemos que hablar sobre el futuro. Me miró, con los ojos rojos. Lo sé, es difícil estar aquí sin él. Me lo imagino, dije. Mira, he estado revisando las finanzas. La sucesión se está resolviendo. Como sabes, la casa ha pasado a mí. Es el hogar familiar. Ana asintió lentamente. Pero hubo un cambio. En Soup, un endurecimiento de su mandíbula. Quiero ser justo contigo, continué. Sé que este es tu hogar también, de alguna manera. Estoy dispuesto a dejar que sigas viviendo aquí. No busco ganancias. Si puedes cubrir la hipoteca y los impuestos a la propiedad, solo el costo de mantener la casa funcionando, puedes quedarte. Sería similar a alquilar, pero probablemente más barato que cualquier otra cosa en la ciudad. Pensé que estaba siendo generoso. Le estaba ofreciendo estabilidad en medio del caos. Le estaba ofreciendo la oportunidad de quedarse en el lugar que compartía con el hombre que amaba. Por una fracción del costo del mercado, esperaba gratitud. Esperaba alivio. En cambio, Steve me miró con ojos fríos y duros. No puedo pagar eso, Manuel. Sabes que él pagaba todo. Lo sé, dije suavemente, pero no puedo pagar la hipoteca de mi propia casa, y esta también. Simplemente no puedo hacerlo. Entonces véndela, dijo. Así de simple. Dos palabras que me golpearon como una bofetada en la cara. Véndela, y podemos dividir el dinero. Parpadeé, confundido. ¿Dividir el dinero? Sí, dijo Steve, recostándose y cruzando los brazos. Quiero saber qué tipo de ganancias voy a recibir. Puse 6 años en esta relación. Me rescomí. Parte del aire salió de la habitación. Ya no había tristeza en su voz. Eran negocios. ¿Dividir el dinero? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. Miré a Steve. Lo miré de verdad, y por primera vez, no vi al prometido en duelo. Vi a un extraño. Vi a alguien calculando el valor de la historia de mi familia. Mientras la tierra sobre la tumba de mi hermano aún estaba fresca, la cocina, con sus olores familiares a madera vieja y recuerdos, de repente se sintió fría. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Una mezcla de conmoción y una marea de ira que subía lentamente. Steve, dije, con la voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por el esfuerzo de mantener la compostura. No lo entiendes. No voy a vender esta casa. Esta no es una propiedad de inversión. Esto no es algo que compré para ganar dinero rápido. Esta es la casa de mis abuelos. Es lo único que me queda de ellos. Di mis padres de mi hermana Ann, y ahora Andel. Hice un gesto alrededor de la habitación.
desesperado porque él viera lo que yo veía. Mi hermano compró este lugar para mantenerlo en la familia. Quería preservar nuestra historia. No puedo, y no voy a venderla. Steve no se inmutó. No miró alrededor de la habitación con nostalgia. Simplemente me miró con esa misma expresión fría y plana. Eso es basura sentimental, Manuel. Vivimos en el mundo real. No puedo permitirme vivir aquí solo, y no voy a pagarte alquiler para vivir en la casa que compartí con mi prometido. Tengo derechos en estuvimos juntos 6 años. Comprometidos durante 2. Eso cuenta para algo. Cuenta mucho emocionalmente, repliqué, tratando de apelar a su humanidad. Pero legalmente, Steve, conoces la situación. Él no te puso en la es. No tenemos matrimonio de derecho consuetudinario aquí. Él pagaba las facturas. Él pagaba la hipoteca. Tú no contribuiste financieramente al capital de esta casa. Contribuí con mi vida, espetó, golpeando su mano sobre la mesa. El sonido resonó como un disparo. Yo lo cuidé. Construí un hogar con él. Y ahora simplemente entras aquí porque compartes algo de ADN y crees que puedes echarme a la calle. Quiero mi parte. Si no quieres vender, entonces cómprame mi parte. Quiero la mitad del valor de mercado. Lo miré, incrédulo. ¿La mitad del valor de mercado? La casa se había revalorizado significativamente. Desde 2021 estaba pidiendo cientos de miles de dólares. Dinero que yo no tenía. Dinero sobre el cual él no tenía ningún reclamo legal. No te estoy echando a la calle, insistí, alzando la voz. Acabo de ofrecerte una manera de quedarte. Te ofrecí dejarte vivir aquí al costo, sin ganancias para mí. Solo cubre los gastos. Eso es más que generoso. Te dije que no puedo pagarlo, gritó. Quiero el dinero. Why si no? ¿Me lo das? Te llevaré a la corte. Demandaré a la sucesión. Ataré esta casa en litigios durante años. No podrás hacer nada con ella. La amenaza quedó allí, fea y aguda. Estaba amenazando con arrastrar el legado de mi familia por el lodo del sistema legal. Estaba amenazando con drenar el poco dinero que mi hermano dejó en abogados y tasas judiciales. Sentí una ola de náuseas. ¿Este era el hombre que mi hermano amaba? ¿Este era el hombre que sostenía su mano? Steve, supliqué, intentando una última vez llegar a la persona debajo de la codicia. Por favor, no hagas esto. No este era su hogar. Él no querría que peleáramos así. No querría que forzaras la venta de lo único que queda de nuestra familia. Soy su hermano. Soy el único que queda para recordarlo. No me quites esto. Ann se puso de pie, imponiéndose sobre mí en la mesa. Tú tienes tus recuerdos. Manuel, yo necesito un futuro. Tienes una semana para averiguar cómo pagarme. Ann salió furioso de la cocina, dejándome solo en el silencio. Me quedé sentado allí durante 1 hora, simplemente mirando la veta de la mesa de madera, sintiendo el peso de la casa presionándome. Me fui ese día sintiéndome derrotado, pero no estaba roto. Fui a casa, revisé el testamento de nuevo, revisé la escritura de nuevo. Mi abogado lo confirmó en Steve. No tenía base legal, pero la amenaza de una demanda es estresante independientemente del resultado. Pasaron unos días. La ira disminuyó a un dolor sordo de lástima. Tal vez solo estaba asustado, tal vez estaba atacando porque estaba en la ruina y solo. Decidí intentar una rama de olivo más. No podía dejarlo vivir en la casa gratis. No podía pagar 2 hipotecas, pero podía ayudarlo en la transición. Tenía el dinero del seguro de vida en camino. Mi hermano me había nombrado el único beneficiario hace 1 año específicamente. Para manejar cosas como esta llamé a Steve. Mira, dije, manteniendo la voz tranquila. He estado pensando, sé que estás en una situación difícil. No puedo vender la casa y no puedo darte la mitad del capital. Eso es imposible, pero quiero ayudar. Estoy dispuesto a pagar un apartamento para ti. Cubriré el alquiler durante un año. Te da tiempo para recuperarte, para vivir el duelo sin preocuparte por la vivienda. Terminemos con esta pelea en silencio. En el otro extremo, pensé, por un segundo breve y esperanzador, que estaba llorando, que estaba agradecido. Un apartamento, dijo finalmente, con la voz destilando desdén. ¿Crees que puedes comprarme con 1 año de alquiler en algún apartamento barato? No es comprarte, dije, atónito. Es ayuda. Es mucho dinero, Steve. Sé sobre el seguro de vida. Interrumpió mi sangre. Sé lo que sé que tenía una póliza. Sir, Q. is substantial. Y sé que tú eres el beneficiario. Sí, dije lentamente. Me nombró beneficiario hace 1 año, antes de morir. Quería que yo manejara los asuntos familiares.
Ese dinero debería ser mío, siseó Steve. Yo era su pareja. Yo era su prometido. Ese dinero pertenece al cónyuge sobreviviente. Me robaste eso también. No robé nada. Wright perdiendo. Finalmente la paciencia. Él me nombró. Él me eligió. Tal vez sabía que esto pasaría. Tal vez sabía que intentarías liquidar todo por lo que él trabajó. Lo quiero todo, exigió Steve, con voz baja y amenazante. Quiero que se venda la casa y quiero el pago del seguro de vida. Si no me lo das, no me voy. Tendrás que arrastrarme fuera y te demandaré por cada centavo que tengas. Alegaré influencia indebida. Alegaré que lo manipulaste para cambiar el beneficiario. ¿Quieres que el nombre de tu hermano sea arrastrado por los tribunales? ¿Quieres que todos sepan sus asuntos? Sostu, el teléfono lejos de mi oído, mirándolo con horror. Esto era chantaje. Chantaje emocional. Estaba reteniendo la memoria de mi hermano como rehén por un pago. La tristeza se evaporó, reemplazada por una resolución fría y dura. Había intentado la amabilidad. Había intentado la generosidad. Le había ofrecido un hogar. Luego un apartamento gratis. Y su respuesta fue amenazar el legado de mi familia y los deseos de mi hermano. Steve, dije, mi voz ahora helada y tranquila. No vas a recibir el seguro de vida. No vas a recibir la casa y ya no vas a recibir la oferta del apartamento. Esa oferta está rescindida. Tienes 30 días para desalojar la propiedad. Si no estás fuera, presentaré una demanda de desalojo. No. ¿Te atreverías?, se burló. Soy el prometido en duelo. Ningún juez me echará Mayrem Hasher, lo dije, y colgué, pero mientras dejaba el teléfono, mis manos temblaban. Acababa de declarar la guerra. Y sabía, en el fondo, que Steve no se iría en silencio. Iba a hacer de esto la pelea más fea de mi vida. Los 30 días que siguieron a esa llamada telefónica no pasaron como un mes normal. Pasaron como la cuenta atrás de una bomba atada a mi pecho. Esperé, con la esperanza remota de que Steve hiciera las maletas, dándose cuenta de que había jugado mal sus queries. Quería hacer capturas de pantalla de los mensajes de texto donde le ofrecí un apartamento gratis por un año. Quería mostrarles las amenazas legales que hizo contra mí. Pero no lo hice. Me di cuenta de que el dolor hace que la gente tome bandos, y la persona que llora más fuerte suele ganar la simpatía. Me convertí en un paria en mi propio círculo. Dejé de ir al supermercado en la ciudad para evitar los susurros. Yo era el villano en mi propia tragedia. Llegó la fecha del juicio. Steve apareció sin abogado, confiando en la simpatía del juez. Se paró allí, vestido de negro, pareciendo pequeño y roto. Le contó al juez sobre su amor, sobre su compromiso, sobre la vida que construyeron. Fue una actuación conmovedora. Por un segundo, incluso yo me sentí mal por él, pero la ley es fría. Guay, en este caso, la ley era la única amiga que tenía. El juez miró la escritura, admiró el testamento, miró la falta de un contrato de arrendamiento o alquiler. Señor Steve, dijo el juez, mirando por encima de sus gafas, aunque el tribunal simpatiza con su pérdida, usted no tiene ningún reclamo legal sobre esta propiedad. El propietario tiene el derecho de posesión. Tiene 7 días para desalojar, o el sheriff lo sacará. Steve me miró entonces. No era una mirada de tristeza. Era odio puro y absoluto. Me articuló 2 palabras al otro lado de la sala del tribunal. Cuídate la espalda. Los siguientes 7 días fueron una agonía. No dormí. Aparcaba al final de la calle de la casa por la noche, vigilando, aterrorizado de que la quemara por despecho. Lo vi moviendo cajas, pero lentamente, demasiado lentamente. El último día, me reuní con el sheriff en la propiedad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mis llaves. Esto era todo. El momento de la verdad. El sheriff llamó. Nadie respondió. Ann llamó de nuevo, más fuerte. Departamento del sheriff. Abraham. Nada, a mi corazón se detuvo. Había hecho algo. Estaba herido adentro. O peor, ¿había destruido el lugar? El sheriff me indicó que abriera la puerta. Desles la llave. La llave que mi padre me dio cuando tenía 16 años. Y la giré. La puerta se abrió con un chirrido. La casa estaba vacía. No solo desprovista de gente, sino destripada. Los muebles habían desaparecido. Las cortinas estaban arrancadas, pero fue el olor lo que me golpeó primero. Un olor agrio y podrido. Al entrar en la sala de estar, jadeé. Había basura esparcida por todas partes. Pero eso no era lo peor. En las paredes. Las paredes que mi madre había pintado de un amarillo suave. Había marcas negras de rasguños, como si los muebles hubieran sido arrastrados descuidadamente, raspando el yeso. Pero luego,
Entré en el dormitorio principal. La habitación de mi hermano, caí de rodillas. La alfombra estaba manchada con lo que parecía vino tinto o pintura. Pero el armario donde mi hermano guardaba su ropa, sus trajes, sus chaquetas favoritas, estaba vacío, pero no ordenadamente vacío. Las perchas estaban aplastadas en el suelo, y sobre la cómoda, el único mueble que quedaba, había un solo sobre. Tenía mi nombre en él. El manual lo abrí con dedos temblorosos. Dentro no había un cheque, no había una disculpa. Era una captura de pantalla impresa de una conversación de texto entre Steve y un amigo suyo, fechada 3 meses antes de que mi hermano muriera. Steve se está enfermando otra vez. Si estira la pata, estoy listo. La casa, el seguro, todo. Solo tengo que jugar al prometido cariñoso un poco más. Miré el papel. El mundo dio vueltas a mi hermano. No solo había cambiado el beneficiario a mí porque fuéramos cercanos. No lo había hecho solo por tradición familiar. Él lo sabía. En algún lugar, de alguna manera, en el último año de su vida, mi hermano se dio cuenta de que el hombre que dormía a su lado era un buitre esperando a que muriera. Cambió la póliza para proteger el legado. La cambió para protegerme. Yo no era el villano. Yo era el verdugo del último y silencioso deseo de mi hermano, Pius Dupai, aferrando ese trozo de papel. La casa era un desastre. Las paredes estaban marcadas con cicatrices. La reputación que tenía en esta ciudad estaba hecha jirones. Pero mientras miraba alrededor de la habitación vacía, sentí una extraña y fría paz posarse sobre mí. El parásito se había ido. La casa estaba herida, pero seguía en pie. Y yo también encaminé hacia la ventana y miré el roble en el patio. Lo saqué, hermano, susurré a la habitación vacía. Lo saqué, pero cuando me di la vuelta para irme, para comenzar el largo proceso de limpiar los escombros de mi vida, mi teléfono vibró. Era una notificación del banco en alerta. Intento no autorizado de acceder a cuenta conjunta. Steve no había terminado. Había perdido la casa, pero iba a intentar quemar todo lo demás en su salida. La notificación en mi pantalla pulsaba como un latido, una advertencia digital de que la guerra no había terminado. No perdí ni un segundo. Salí disparado de la casa, dejando atrás los escombros de la habitación de mi hermano, y conduje hasta el banco, como un poseído. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. Steve conocía los números de cuenta. Probablemente tenía contraseñas antiguas guardadas en dispositivos compartidos. Estaba intentando vaciar la cuenta corriente conjunta que mi hermano tenía para las facturas del hogar. Una cuenta que yo no había cerrado todavía porque los pagos aún se estaban procesando. Si la bachaba, el pago de la hipoteca del próximo mes rebotaría. Estaba intentando paralizarme financieramente una última vez. Irrumpí en la sucursal, saltándome la fila, sin aliento y frenético. Necesito congelar todo, le dije al cajero, golpeando mi identificación y el certificado de defunción sobre el mostrador. Ahora mismo, alerta de fraude, lo atrapamos justo a tiempo. Había intentado una transferencia de $4,000. Básicamente, todo lo que quedaba en esa cuenta específica, pero el algoritmo de seguridad del banco lo había marcado porque el inicio de sesión provenía de un dispositivo nuevo en una parte diferente de la ciudad. Me senté en ese cubículo, viendo al banquero escribir, sintiendo un sudor frío correr por mi espalda. Estaba hecho. Cambié todas las contraseñas, cerré todas las vías compartidas y blindé la sucesión tan fuerte que ni un fantasma podría colarse. Steve estaba oficialmente cortado, pero el dinero son solo números. La reputación que había destruido, eso era más difícil de arreglar. En esa noche, me senté en la sala de estar de la casa vacía y destrozada. Tenía una botella de spray de limpieza en una mano y esa captura de pantalla arrugada que Steve había dejado en la otra. Si estira la pata, estoy listo. Las palabras me quemaban las retinas. Me di cuenta entonces de que Steve no dejó esa nota para que yo la encontrara por accidente. La dejó para hacerme daño. Quería que supiera que su amor era una mentira, que mi hermano era solo un boleto de comida. Fue su último acto de crueldad, pero había cometido un error fatal. Pensó que la nota me rompería. En cambio, me vindicó. Tomé una foto de ese papel y luego hice algo que me prometí que no haría. La envié al chat grupal, el de los amigos de mi hermano, los que me habían llamado desalmado, los que se habían puesto del lado del prometido en duelo. No añadí una larga explicación. Solo escribí una frase: este es el hombre al que defiende. Esto es lo que escribió 3 meses antes de que mi hermano muriera.
En el silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, los puntos comenzaron a aparecer. Las disculpas llegaron a cuentagotas, primero vacilantes, luego profusa. Dios mío, Manuel no lo sabía. Nos dijo que eras un monstruo. Me siento enfermo. No respondía a ninguno de ellos. No necesitaba sus disculpas. Solo necesitaba que se supiera la verdad. La narrativa cambió. Una tarde, mientras limpiaba el garage, encontré una caja escondida en un estante alto. Estaba etiquetada como Manuel con la letra de mi hermano. Mi corazón se detuvo. La bajé y la abrí. Dentro no había dinero ni papeles legales. Era un álbum de fotos. Fotos de nosotros de niños. Fotos de nuestros padres. Fotos de los dos en un viaje por carretera que hicimos hace años. En el fondo, una carta sellada a mí. Senté en el frío suelo de concreto y la abrí. Estaba fechada 2 semanas antes de que muriera Manny. Decía, si estás leyendo esto, las cosas salieron mal. No sé cómo decir esto, pero creo que cometí un error con Steve. Las cosas no son lo que parecen. Tengo miedo de estar siendo utilizado, pero no quiero arruinar mi vida si me equivoco. Pero por si acaso, me aseguré de que tengas la casa. Me aseguré de que tengas el seguro. No dejes que él se lo lleve. Mantén la casa a salvo. Somos nosotros. Is Mama Why. Papá, tú eres el guardián ahora. Te quiero. Las lágrimas finalmente llegaron. Lágrimas reales y calientes que había estado conteniendo durante meses. Él lo sabía. No tuvo la fuerza para dejarlo mientras estaba enfermo, pero tuvo la fuerza para protegerme desde la tumba. No solo me había dejado una casa, me había confiado una fortaleza en el desalojo, el caso judicial, la vergüenza pública. Todo valió la pena. Había hecho exactamente lo que él pidió. Había mantenido la línea Anjan. Pasado 6 meses desde entonces. La casa está renovada, es cálida de nuevo. Me mudé, no la vendí. No pude. Cada crujido de las tablas del suelo me recuerda a mi papá. El olor de la cocina me recuerda a mi mamá. Y la paz que siento ahora, eso me recuerda a mi hermano. Entonces, ¿soy el idiota por desalojar al prometido de mi hermano fallecido? El mundo podría haberlo pensado por un minuto. Steve ciertamente lo pensó. Pero mientras me siento aquí en el porche, viendo la puesta de sol a través de las ramas del roble, sosteniendo la carta que me dejó mi hermano, sé la respuesta. No fui el idiota, fui el hermano. Y a veces, ser un hermano significa ser el malo para el resto del mundo, solo para mantener a tu familia a salvo. Si estuvieras en mi lugar, si descubrieras que la persona que duerme en la casa de tu hermano fallecido estaba esperando a que muriera, ¿habrías sido tan paciente como yo? ¿Habrías ofrecido el apartamento? ¿O los habrías echado el día del funeral? Dímelo tú. Pero en cuanto a mí, duermo profundamente esta noche. Las cerraduras están cambiadas, los fantasmas están en paz, y la casa es finalmente nuestra de nuevo.